Queridos parroquianos y amigos de Santa Ana y La Esperanza, desde el lunes, desde antes de ayer, hoy es miércoles, teníamos programado en la parroquia charlas cuaresmales, pero evidentemente no es posible realizarlas por las circunstancias que atravesamos. Sin embargo, sí es posible entrar en contacto y es eso lo que yo pretendo a través de esta locución, entrar en contacto con vosotros eh, ofreciéndoos una breve reflexión sobre lo que estamos viviendo en este tiempo. Comienzo con una frase del Concilio Vaticano II en el documento Gaudium et Spes número 9. Dice así el concilio: el mundo moderno aparece a la vez poderoso y débil, capaz de lo mejor y de lo peor, pues tiene abierto el camino para optar entre la libertad o la esclavitud, entre el progreso o el retroceso, entre la fraternidad o el odio. El hombre sabe muy bien que está en su mano el dirigir correctamente las fuerzas que él mismo ha desencadenado. ¿Cómo hemos dirigido esas fuerzas? Al parecer, no muy bien. Estamos viviendo a nivel global una situación inédita que nos provoca incertidumbre y temor. ¿Quién lo diría? Tan ufanos como nos sentimos en pleno siglo XXI con las conquistas de la ciencia y la tecnología, volcados en el disfrute y en el consumo, con un horizonte de vida cada vez más largo. Sin embargo, las circunstancias han venido a imponernos un régimen de semilibertad con reclusión obligatoria en casa durante un tiempo ilimitado. Aunque no está en nuestra mano dirigir las fuerzas desencadenadas del mal, hemos de someternos al estilo de vida que esas fuerzas nos imponen, esperando que no nos alcance su ola destructora, o, si lo hace, nos dañe lo menos posible. Además, también está afectando todo lo que está ocurriendo, el trabajo, la economía, las relaciones entre países y muchas otras dimensiones importantes de nuestra cotidianeidad social, familiar e individual. Curiosamente, mientras la humanidad se encuentra temerosa y paralizada, algunos líderes políticos hemos visto cómo han tenido que inclinar la cabeza y esconder supuestamente su prepotencia. Bien a cuento lo que nos dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Textualmente os lo digo. Todos los seres de la tierra hemos de cuidar la casa común. Es que todos los seres, también nosotros, los seres humanos, estamos envueltos en intrincadas relaciones, redes, en todas las direcciones, de suerte que no existe nada fuera de la relación. Es decir, hay una íntima conexión entre la tierra y el ser humano. Sin ella no podríamos vivir. Si agredimos a la tierra, nos agredimos también a nosotros mismos y viceversa. Viene ocurriendo que la sociedad moderna promueve, todos lo sabemos, la acumulación de bienes materiales, un consumo sin límite a costa de los recursos de todos, que a muchos los ha llenado de codicia y búsqueda incesante de placer. Para ellos no es necesario levantar los ojos al cielo, dar gracias y suplicar humildemente a Dios. Supuestamente, el hombre y su progreso es autosuficiente. La ciencia explica lo que necesitamos saber
y crea lo que necesitamos para vivir. Y para ocupar la mente y el corazón, el mercado provee con 1000 ofertas de consumo, de viajes, de experiencias nuevas que hacen casi imposible el encontrarse consigo mismo. Se vive et si Deus non daretur, como si Dios no existiese, o como si hubiese sido borrado del horizonte de la existencia. Dios, en realidad, para quien se encuentra en esta dinámica existencial, es un estorbo para vivir libre de preocupaciones, de culpas y de obligaciones. Como dice Leonardo Boff, un teólogo brasilero, el pequeño Dios cayó en el complejo de Dios. Al venir la pandemia y pisar la realidad de la tragedia, el hombre se siente frágil, impotente, temeroso de sí mismo, pues ha ido creando una máquina de enfermedad y de muerte que puede terminar con él de múltiples formas distintas, diferentes. Hizo guerras que solo en el siglo XX mataron a 200 millones de personas. Devastó la naturaleza, que ahora se vuelve contra él con huracanes, calentamiento global, aumento de los océanos, escasez de bienes y servicios, sin los cuales la vida no se sustenta. Bueno, pues todo ello nos indica que no todo es manipulable en el ser humano y por el ser humano. La irrupción del coronavirus abre la puerta a la realidad sistemáticamente evitada, a la toma de conciencia de su estar en el mundo y su vivir en relación con los demás y con las cosas. De esa interiorización puede surgir la percepción de una profundidad jamás explorada en el propio mundo interior y brotar, ojalá, un sentimiento particular, el anhelo de más vida, más bondad, honestidad, solidaridad, respeto a la Madre Tierra. En definitiva, encontrar sentido a la propia vida y el propio quehacer, sentido a lo que estamos pasando con la pandemia del COVID-19. ¿Y por qué no? Puede ser también la antesala del encuentro con lo trascendente, con el mismo Dios creador que habita en lo profundo. Un Dios que nos ayuda a ser misericordiosos como Él es, fortaleciéndonos con su espíritu en las acciones compasivas con nosotros, los demás, los seres vivos y las cosas. El ser humano no puede ocupar el lugar de Dios sin destruir lo que le rodea y finalmente destruirse a sí mismo, nos dice la experiencia radicada en la historia con innumerables víctimas de los conflictos ideológicos, religiosos, bélicos y el abuso de los recursos naturales. El Papa lo lamenta en su encíclica ecológica, diciéndonos, cito textualmente, «Nunca hemos maltratado y herido tanto a nuestra casa común como en los últimos siglos». Y continúa diciendo en su mensaje de Cuaresma de 2019, del año pasado, el hecho de que se haya roto la comunión con Dios también ha dañado la relación armoniosa de los seres humanos con el ambiente en el que están llamados a vivir, de manera que el jardín se ha transformado en un desierto. Y continúa el Papa. Se trata del pecado que lleva al hombre a considerarse el Dios de la creación, a sentirse su dueño absoluto y a no usarla para el fin deseado por el Creador, sino para su propio interés en detrimento de la criatura y de los demás. Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre el más débil. El pecado que anida en el corazón del hombre
y se manifiesta como avidez, afán por un bienestar desmedido, desinterés por el bien de los demás y a menudo también por el propio, lleva a la explotación de la creación, de las personas y del medio ambiente, según la codicia insaciable que considera todo deseo como un derecho, y que antes o después acabará por destruir incluso a quien vive bajo su dominio. Hasta aquí el Papa. Bueno, es ahora, la hora de recapacitar y cambiar nuestra manera de pensar sobre lo que nos rodea y de relacionarnos con todos los seres y las cosas. Es la hora de la conversión al plan de salvación de Dios para toda la creación, ya que la salvación es la plenificación de la creación. Inicia la Sagrada Escritura, el libro del Génesis, Génesis 1:1, diciéndonos: en el principio creó. Con la palabra principio, Dios quiere mostrarnos que es allí donde empieza todo su plan salvífico para con el hombre, su historia de salvación. Y continúa el texto bíblico del Génesis. Vio Dios cuánto había hecho y era muy bueno. Este misterio de salvación, que ya obra en nosotros durante la vida terrena, es un proceso dinámico que incluye también a la historia y a toda la creación. San Pablo en su carta a los Romanos 8:19 llega a decir: la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué podríamos decir? Bueno, no hay que desesperarse si los signos más visibles son amenazadores y agobiantes. Sabemos que la providencia, el Señor mismo, está atento y se solidariza con el dolor de sus hijos. Dios trabaja siempre, nos dice Jesús en Juan 5:17. Y Él mismo Jesús también trabaja con Él y actúa en su creación y en el cuidado de los hombres y de la creación. De eso podemos estar seguros, completamente seguros. Toda la creación está llamada a salir junto con nosotros, nos dice Pablo en Romanos 8:21, de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. No sabemos lo que nos deparará la poscrisis que estamos viviendo, pero algunas consecuencias positivas ya se pueden vislumbrar. Algunos analistas hablan, por ejemplo, del beneficio para la salud por la baja contaminación que estamos teniendo y que podría salvar tantas vidas como las que se está llevando el coronavirus. También el aumento de la cooperación es sobresaliente entre vecinos, inclusive entre personas que no se conocen. La solidaridad está ahí. Vemos a los agentes sanitarios, a tantos trabajadores que en este momento están trabajando, exponiéndose por todos nosotros. Es un bien a reconocer, a aplaudir y a dar gracias por ello. Algunos también hablan de una mayor conciencia sobre el cuidado del planeta y el sentido de la vida. Ojalá. O el posible baby boom, que el aumento de la intimidad por el confinamiento pueda acarrear. Seguramente habrá otras consecuencias positivas que podremos vislumbrar más adelante. Pero más allá de estas consecuencias, en el momento que estamos viviendo, no perdamos la oportunidad
en este tiempo favorable de revisión, de conversión, de transformación de nuestra persona. Porque la salvación es toda de Dios y al mismo tiempo toda mediada, en la que nosotros tenemos un papel fundamental. En este tiempo de Cuaresma y de camino hacia la Pascua, dejémonos tocar por la gracia, asumamos el valor del respeto y cuidado de la creación y hagamos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Aprovechemos la oportunidad de conocernos mejor, ayudarnos más, vivir natural y sobriamente y hacer de esta tierra un lugar donde todo hombre pueda vivir con dignidad. Atraigamos la fuerza transformadora de la Pascua sobre la creación con nuestra propia transformación por la acción del resucitado. Cristo vive y en Él y por Él todo lo que existe encontrará su realización, como nos dice el Apocalipsis 21:1, la realización en los cielos nuevos y la tierra nueva. Queridos amigos, que permanezcáis bien, que María, nuestra Madre de Fátima y de la Esperanza, nos guarde y proteja ahora y siempre. Os saludo a todos y a cada uno. Gracia y paz.